Hoy presentamos Fasores. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Vamos de una vez a pasar al siguiente video, que en el que vamos a tratar los números complejos y los fasores. Bien, un número complejo se define como un punto en un plano bidimensional con referencia a dos ejes distintos, la parte real y la parte imaginaria. Por esto es complejo, porque es una combinación de la parte real y la parte imaginaria. La parte imaginaria la vamos a representar con J. Se preguntarán por qué. Bueno, porque como vamos a trabajar con corriente y la corriente la representamos con una I, pues nos podríamos confundir a la hora de poner, por ejemplo, un valor con una I que digamos, oh, esto es un complejo o es la corriente. Por eso nosotros utilizamos J. Bien, en la parte horizontal, que es esta parte de el plano, vamos a estar graficando lo que serían los números reales, y en la parte vertical, que es esta de acá, pues nosotros estaremos trabajando con la parte imaginaria. Sabiendo esto, vamos rápidamente a ver las formas en las que nosotros podemos encontrar los números complejos y cómo podemos trabajar con ellos y graficarlos también. La forma rectangular es la forma en la que nosotros utilizamos para poner una parte real y la parte imaginaria. Perfecto. Y vamos a ver cómo lo podemos graficar. Podemos observar que tenemos aquí la parte real y la parte imaginaria. La fórmula sería esta: complejo, o sea, igual a X, que sería la parte real, más JY. Como les decía, se marca la J y no la I, y la Y. Esta sería la parte imaginaria y esta parte real. Y aquí tenemos cómo se graficaría la parte X en la parte real y la Y en la imaginaria. Y este sería el fasor de cómo quedaría grabado. Pues bien, vamos a seguir y tenemos esta parte. Vamos a ver cómo podríamos graficar. Tenemos, por ejemplo, si tenemos que graficar 3 más J4, bueno, pues hacemos nuestro plano acá. Y si tenemos, por ejemplo, 3 en la parte real, colocamos 1, 2, 3. Sería como que aquí 3. Y en la parte imaginaria tenemos 4. Sería 1, 2, 3, 4. Y aquí ponemos J4. Y nosotros venimos y decimos que estos dos se van a juntar en este punto de acá. Por ejemplo, en 3 y J4. Entonces, ponemos esas líneas así, disculpen, y colocamos esta línea aquí, recta, y ponemos esta cosa aquí, y está graficado ya este primer ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo, que dice 0 menos J6, y vamos a mover esta parte de aquí. Vamos a moverlo para acá. Esto también va para acá. Disculpen. Esto va aquí. Perfecto. Y vamos a graficar lo siguiente, que sería 0 menos J6. Pues venimos, hacemos nuestro plano de nuevo. Y como tenemos 0 en la parte real, pues se quedaría aquí. Menos J6, pues decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto porque está en la parte negativa, entonces decimos que aquí arriba sería la parte positiva y aquí abajo la parte negativa. Igual para acá, aquí sería la positiva y aquí la negativa. Entonces decimos que es menos J6 y trazamos una línea. En este caso vamos a hacer la grandecita y se graficaría así. Y aquí estaría graficado. Seguimos con la siguiente, que sería pues menos 10 menos J20. Pues venimos acá, vamos a mover esto, ponemos este otro ejemplo aquí y decimos, vamos a hacer otro plano. Y decimos como si aquí estuviera menos 10, o sea, para no poner tantas líneas, y aquí estaría menos J20. Y ya saben, hacemos lo mismo, trazamos
trazamos estas cositas aquí y una línea aquí, que es donde se juntarían ambas. Aquí se juntarían ambas y hacemos esto, y aquí estaría graficado. Excelente. Ahora vamos con la siguiente forma, que sería la forma polar. La forma polar podemos decir que está compuesto por el módulo, que vamos a ver por qué es esto, y el ángulo. Y se vería de esta siguiente forma, o sea, z, que como ya utilizamos x y, pues utilizaríamos z por el orden, y un ángulo. Perfecto. Y sería lo mismo para graficarlo. Vemos que aquí estaría la parte del módulo, en esta parte de aquí, y aquí tenemos el ángulo. Perfecto. Entonces, para graficarlo hacemos lo mismo. Tomamos un plano, como este de acá, un ejemplo, y vamos a poner como que aquí tuviéramos el 5. Y, bueno, disculpe, perdón. Vamos a poner que tenemos un ángulo de 30 grados, que sería, por así decirlo, como así, con una distancia de un módulo de 5. Entonces sería aquí, con un ángulo de 30, y aquí estaría graficado. Aquí tenemos el módulo de 5, que sería este de aquí. Excelente. Ahora vamos a pasar a ver la conversión de una forma a otra. Ok, vamos a ver primero cómo transformar de rectangular a polar y luego de polar a rectangular, con varios ejemplos para que quede aún más claro. Bien, entonces vamos a empezar primero de rectangular a polar. Tenemos la fórmula que decimos que el módulo z es igual a, esta fórmula es muy probable que la conozcan porque es la misma que utilizamos para encontrar la hipotenusa, que es x al cuadrado más 10 al cuadrado. Y para encontrar el ángulo tenemos tangente inversa o arco tangente de la parte y sobre la parte x. Vamos a sustituir estos valores para que vean cómo quedaría. Ok, vamos a empezar y vamos a empezar con el ejemplo A. Entonces, decimos, vamos a encontrarlo, primero buscamos z, que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado. Nosotros dijimos que x es el número real y y es el número imaginario, que serían estos dos de acá. Perfecto, entonces decimos x al cuadrado sería 4 al cuadrado más, aquí no tenemos que poner la j, o sea, solamente ponemos la parte del número, que sería 3 al cuadrado. Y decimos que esto es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, más raíz, 3 al cuadrado es igual a 9. Decimos que esta parte sería 16 más 9, 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y aquí tenemos z. Entonces z es igual a 5. Y el ángulo decimos que es igual a tangente inversa de y sobre x. Y vemos que es 3 y x es 4. Nuevamente, eso decimos 3 sobre 4. Colocamos esto así mismo en la calculadora y nos daría que esto es igual a, esto nos da que es igual a 36.86 grados. Entonces vamos a poner 36.8 grados, redondeando. Entonces vamos a decir que 4 más J3 es lo mismo que 5 ángulos de 36.8. Y así tenemos nuestra primera conversión. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, que sería 6 más J16. Entonces, vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer lo mismo, sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto es igual a, vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora,
Esto nos da igual, o sea, ahora no voy a hacer todo este procedimiento, sino que lo voy a hacer de manera directa para economizar tiempo. Esto nos da igual a 17.08. Entonces ahora encontramos el ángulo, decimos que es tangente inversa de, tangente inversa de y sobre x. Y decimos que es 16 porque es esta parte que está aquí, repetimos, 16 sobre 6, y esto nos da igual a 70 grados. Entonces decimos que 6 más J16 es lo mismo que 17. Vamos a bajar un poco aquí. 17.08 con ángulo de 70 grados. Excelente. Los otros dos ejemplos que nosotros podemos ver acá, estos dos, se los voy a dejar a ustedes para que puedan practicar. O sea, ustedes resuelven esos dos, son facilísimos, o sea, son sencillitos, que diga, y practican, y así pueden ir teniendo algo para hacer. Bien, vamos ahora a transformar de polar a rectangular. Vamos a trazar una línea aquí para no confundirnos. Perfecto. Y venimos aquí y tenemos polar a rectangular. Para esto nosotros vamos a estar haciendo lo siguiente. Para transformar esto a esto, o sea, esta parte polar a esta parte rectangular, nosotros vamos a tomar que x es igual, o sea, la parte real es igual a z, o sea, sabemos que z es el módulo, por el coseno del ángulo. Bien, vamos acá y decimos que vamos a hacer lo mismo. Yo haré dos ejemplos y dejaré dos para que ustedes practiquen. Entonces, tomamos y decimos el ejemplo A, venimos aquí y decimos A. Vamos a hacer lo siguiente y decimos que x es igual al coseno del ángulo. Entonces tenemos que z en el primero es 6 porque aquí está el módulo, vemos que el módulo es 6. Excelente. Entonces decimos 6 coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados, mírenlo aquí. Entonces decimos coseno de 30. Ponemos esto en la calculadora, asimismo 6 coseno de 30, y vemos que nos da en la parte real pues 5.19. Esa sería nuestra x. Entonces esto es x. Vamos a buscar ahora la parte imaginaria, que es lo mismo, 6, pero en vez de coseno, seno. 6 seno de 30 grados. Decimos que esto es igual a 3, pero como esta es la parte imaginaria, pues sabemos que es J3. Entonces decimos que 6 con ángulo de 30 es lo mismo que 5.19 más J3. Perfecto. Vamos con el siguiente ejemplo. El ejemplo B. Y tenemos, o sea, el ejemplo es C, pero bueno, vamos a tomarlo aquí como B. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Z, para encontrar la parte X, decimos Z, vemos que es 7400, pues vamos a poner 7400 coseno del ángulo, que vemos que es de 70 grados. Vamos a poner esto que sea un poco más entendible. Coseno del ángulo, que es 70 grados. Y vamos a ver que eso nos da, esto nos da 6408. 6408. Y esta es la parte real, o sea, la parte X. Ahora vamos a buscar la parte imaginaria, que sería 7400 seno de 70. Eso nos da igual a, nos da 6953.
J, porque sabemos que la parte imaginaria, 6953. Entonces vamos a decir que 7400 con ángulo de 70 es lo mismo que 6408 más J 6953. Perfecto. Ahora, como les había mencionado, les dejo estos dos para que ustedes practiquen. Los ponen en la calculadora y revisen el resultado comparando con los otros ejercicios que realicé. Bien, ahora vamos a partir a esto. Y es dominio de fasor, o sea, dominio de fasor o de la frecuencia y dominio del tiempo. Bien, en el análisis de onda nosotros vimos que cómo se veía la onda, valga la redundancia, y el valor pico de esta. Una forma de poder visualizar esto es que estos valores que ustedes ven acá, que tienen seno, coseno, etcétera, etcétera, estos cuando ustedes lo ven así, va a ser básicamente porque están en dominio del tiempo. Cuando están en el dominio del tiempo es la manera en la que nosotros lo podemos visualizar en el osciloscopio para poderlos ver gráficamente. Y cuando lo necesitamos en dominio de la frecuencia, dominio del fasor, como dice aquí, es cuando vayamos a hacer la parte analítica de los circuitos, o sea que vayamos a realizar los circuitos. Bien, ahora yo les voy a enseñar cómo nosotros podemos convertir del dominio del tiempo a dominio de la frecuencia con estos ejemplos que tenemos acá. Bien, primero identificamos en qué están. Aquí todos podemos ver que están en dominio del tiempo porque tienen seno, coseno, etcétera. Para que estén en dominio de la frecuencia lo veríamos así, como si fuese en forma polar. En ejemplo de 6 ángulos de 30, eso es forma polar. Y esta parte de aquí realmente cuando tenga seno, coseno es porque estaremos trabajando o con corriente o con voltaje. Bien, vamos a empezar con el ejemplo A. Y la forma es súper sencilla para convertirlo por ejemplo, ahora como está en dominio del tiempo, para convertirlo a la forma polar es súper fácil. ¿Qué nosotros vamos a hacer y qué vamos a tener en cuenta? Que cuando estén en dominio del tiempo es porque están en valor pico, o sea, voltaje pico. Entonces recuerden esta parte que lo trabajamos del video pasado. Entonces tenemos que el voltaje pico del primero ejemplo A es raíz de 2 por 50. Ese es el voltaje pico de nosotros en este ejemplo que está aquí. Y para nosotros llevarlo al voltaje del dominio de la frecuencia, lo que vamos a hacer es llevarlo a RMS. ¿Y cómo nosotros conseguimos el voltaje RMS? Fácil. En el video anterior nosotros lo vimos que era dividiendo entre raíz de 2. Entonces decimos que el valor RMS de esto es raíz de 2, porque aquí podemos ver que la raíz de 2 forma parte del voltaje, o sea, el voltaje sería raíz de 2 por 50, ese sería el voltaje de pico que tenemos aquí. Entonces, para llevarlo a el dominio de la frecuencia sería raíz de 2 multiplicado por 50, y para llevar este valor a nuestro valor RMS lo dividimos entre raíz de 2. Perfecto. Entonces, colocamos eso así mismo en la calculadora. Y esto sería lo mismo que decir que raíz de 2 se tacha con raíz de 2 y nos quedaría 50. Entonces el voltaje RMS este es 50. Entonces para ponerlo en forma polar tendríamos que sería el voltaje RMS y el ángulo que tenga. Como aquí vemos que no tiene ningún ángulo por ninguna parte, pues sería en valor polar sería 50 con, disculpen, 50 con un ángulo de 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún ángulo. Vamos con el siguiente ejemplo para que quede un poquito más claro. En el segundo ejemplo tenemos que el voltaje pico es de 69.6 y tenemos ángulo en este que es de 72 grados. Perfecto, vamos a hacer lo mismo y decimos que sería para llevarlo a dominio de la frecuencia, ya está en dominio del tiempo, para llevarlo a dominio de la frecuencia sería facilito, 69.6 entre raíz de 2. Lo ponemos en la calculadora, vemos que esto nos da 49.21
Y ya tenemos el ángulo no lo da la misma función, sería el mismo ángulo que sería 72, con un ángulo de 72. Perfecto, y ya está convertido. Ya así nosotros transformamos de dominio del tiempo a dominio de la frecuencia. Vamos con el ejemplo número C. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vemos que el voltaje pico es de 45 y no tiene ángulo, por ende el ángulo sería igual a 0. Entonces decimos 45 sobre raíz de 2. Esto es igual a 31.81. O sea, 31 aquí. Punto 81 con ángulo de 0. Porque no hay ningún ángulo aquí. No sé, si no tiene ángulo igual a 0. Bien, ahora vamos a confirmar que esto sea cierto, transformándolo de manera inversa, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer es que estos tres lo vamos a llevar al dominio del tiempo. ¿Cómo lo hacemos para llevar al dominio del tiempo nuevamente? Fácil. Bien, lo que vamos a hacer es, como esto, o sea, estos que nosotros convertimos fue básicamente llevarlo de dominio del tiempo a dominio de la frecuencia. Y dominio del tiempo dijimos que valor pico, o sea, voltaje pico, y el dominio de la frecuencia, el voltaje RMS. Entonces, como esto lo transformamos a voltaje RMS, lo que tenemos que hacer para llevarlo al dominio del tiempo es volverlo a un voltaje pico. ¿Cómo lo volvemos a un voltaje pico? Pues agarramos el módulo, que sería esta parte de acá, y pues la multiplicamos por raíz de 2, o sea, para llevarla a voltaje pico. Entonces en el ejemplo A sería 50 por raíz de 2. Eso nos da, o sea, 50 por raíz de 2, eso nos da 70.71. Y si nosotros vemos aquí, decimos que nuestro voltaje pico aquí era raíz cuadrada de 2 por 50. Y si nosotros en la calculadora agarramos y decimos raíz de 2 por 50, nos da específicamente eso, 70.71. Perfecto, vamos a hacer el ejemplo número B para que quede un poco más claro. Y hacemos lo mismo para llevarlo a dominio del tiempo. Sería el ejemplo número B, pues 49.21 por raíz cuadrada de 2. Eso nos da 69.59, que es aproximadamente 69.6, que es esto que nosotros teníamos aquí en el ejemplo número B, que no dio completamente exacto porque solamente usé 2 decimales después del punto. Pueden hacer estos cálculos ustedes también mientras ven el video para que puedan confirmar de que esto es cierto. Entonces, en el ejemplo número C tenemos que sería 31.81, nuestro voltaje RMS lo llevamos a valor pico, sería 31.8 por raíz de 2. Esto es igual a 44.98, aproximadamente 45, que es este valor que tenemos aquí. Si queremos que nos dé valores más exactos, pues yo les recomiendo utilizar 4 valores después del punto. Aquí yo solamente utilicé 2 valores después del punto. Vamos aquí con 2 ejemplos más. Voy a hacer uno último y les voy a dejar este para que practiquen. Disculpen, se me estaba olvidando que a esto, obviamente, pues tenemos que agregarle el seno. Por ejemplo, en esta tenía seno, pues nosotros agarramos y decimos 70.71 para llevarlo al valor pico de nuevo y decimos seno de W de T. Listo. Y así lo tenemos. Y así con cada una de estas. O sea, le agregamos seno más el ángulo y así sucesivamente. Bien, venimos aquí y vamos a llevar este último al dominio de la frecuencia. Entonces decimos que sería 50 sobre raíz de 2. Decimos 50, voy a ponerlo aquí, 50 sobre raíz de 2, 35.35
con un ángulo de 30 grados, que sería el ángulo que tenemos acá. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por ver. En los siguientes videos vamos a ver suma y resta de números complejos, multiplicación y división, y van a estar en videos separados. Muchas gracias por ver. Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios, yo estaré leyéndolo. Muchas gracias.